Queremos colocar un conjunto de símbolos de valor absoluto en cada desigualdad a continuación para hacer que la desigualdad sea verdadera. Observe cómo en este momento la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha son exactamente iguales, por lo que en realidad son iguales. Queremos que el lado izquierdo sea menor que el derecho para esta primera desigualdad, y la segunda desigualdad queremos que el lado izquierdo sea mayor que el derecho. Comencemos simplificando ambos lados de la desigualdad. Mirando nuestras expresiones, primero simplificamos los exponentes. Bueno, 4 al tercero es igual a 4 veces 4, 4 veces, lo que equivale a 64. Entonces se simplifica a negativo 6 veces 3 menos 64. Por supuesto lo mismo a la derecha. Luego multiplicamos y dividimos antes de sumar o restar. Entonces, el siguiente paso es encontrar este producto. Bueno, negativo 6 veces 3 es igual a negativo 18. Entonces tenemos 18 negativos menos 64, de nuevo en ambos lados. Y luego finalmente restando. Negativo 18 menos 64 es igual a negativo 82. Entonces, de nuevo, queremos que el lado izquierdo sea menor que el lado derecho. Sabemos que los números negativos siempre son menores que los positivos, lo que significa que si incluyéramos el lado derecho de esta desigualdad, y un conjunto de símbolos de valor absoluto aquí, al simplificar se vería así. Observe que para nuestro último paso tendríamos el valor absoluto de 82 negativos, que es positivo 82, lo que haría que esta desigualdad sea verdadera. Tendríamos 82 negativos es menos que 82 positivos, lo cual es cierto. Ahora, para la segunda desigualdad, la única diferencia es que ahora tenemos un símbolo mayor que aquí, así que ahora queremos que el lado derecho sea mayor que el lado izquierdo. Y de nuevo estas son las mismas expresiones que se simplifican a 82 negativos. Entonces, si queremos que el lado derecho sea mayor ahora, podemos incluir el lado derecho en el conjunto de símbolos de valor absoluto. Tenga en cuenta que al hacer esto, cuando la simplificación tenemos 82 positivos es mayor que 82 negativos, lo cual es cierto. Recuerde que con un símbolo de desigualdad, siempre apunta hacia el número pequeño y se abre hacia el número más grande. Espero que hayas encontrado esto útil.